10 de la mañana con 19 minutos. Las cartas notariales, ¿ok? ¿Qué es una carta notarial? ¿Qué hacer si me enviaron una carta notarial? ¿Qué hacer si me bombardean con cartas notariales también? ¿Tienen algún valor o no? Me imagino que hay gente que manda las cartas notariales al Divino Botón como un festival de, Sí. ¿no? Ujú. En fin, vamos a conversar con el doctor Miguel Flores Galesio, abogado civil. Buenos días. Buenos días, Ana Carlos, ¿cómo están? Definamos carta notarial. Correcto, la carta notarial, bueno, es una carta que se tramita ante la notaría, pero el contexto es lo importante. ¿Qué vas a hacer en una carta notarial? ¿Qué quieres expresar? ¿Por qué lo quieres expresar? Inicialmente podría darse en un plano contractual, por ejemplo, lo más sencillo. Un contrato de arrendamiento estipula que si varías dirección o tienes una comunicación con la otra parte, vas a remitirle una carta notarial. Eso es dentro del plano correcto. Hablamos desde lo más básico, un contrato de arrendamiento, y podría ser un contrato corporativo, societario, demás. Ese es el lado formal que la ley lo pone como primigenio para que se pueda establecer que hubo una comunicación correcta. Pero, perdón que interrumpa ahí, pero lo mismo logro si mando un mail con una carta. Depende del contrato. Depende del El contrato. contrato puede estipular que cualquier comunicación sea vía carta notarial. Claro, pero el objetivo de ese contrato es dar por sentado que existió esa comunicación. Correcto. Y como es la voluntad de las partes la que dispone la obligación del cumplimiento del contrato, si el contrato lo dice, cualquier comunicación que no sea por la vía estipulada en el contrato Ok, no se no es considera. válida. Claro, en el contrato tú puedes poner comunicación por mail, comunicación por carta notarial, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, solamente estaba un poquito tratando de comprender, claro, si la idea es que se siente una constancia de que hay Tu una enfoque es comunicación. práctico. Sí. Pero si Claro. vamos desde el punto de vista legal, hay obligatoriedad por la clasificación del contrato. Hablamos de uno muy básico, puede ser algo más complejo, como un tema entre un contrato con el Estado y demás. Entonces las cartas notariales sí tienen cierto valor calificadas de esa manera en un plano contractual. Ahora, si nos vamos al otro lado que Carlos señaló al inicio, que es un tema más coloquial o una discusión con tu pareja y demás, la comunicación puede ser usada desde un correo electrónico hasta Claro. una carta notarial. Ok. Correcto. ¿Con qué idea? Con la idea de generar un medio de prueba eficiente para ser usado en el proceso o procedimiento que quieras iniciar, o simplemente para llamar la atención, como sucede ya a veces en exceso. Sí, claro, ¿Correcto? claro. Ahora, Hay gente que tiene bien a la mano esto. Bueno, en general, tomo el ejemplo de la farándula, pero, ¿no? Que dicen, te voy a mandar una carta notarial, le voy a meter una carta. Entonces tú dices, pero, o si no la otra, te voy a un juicio. Y digo, Dios mío, dejen al Poder Judicial en paz, se tienen que encargar de cosas más importantes. Claro. ¿Y por qué suena tan temeroso la carta notarial? en principio, la carta notarial en estos temas ya más coloquiales, que serían temas extracontractuales, considero yo en su mayoría, porque sería previo a iniciar un juicio, además, ya van por diversos factores. Por ejemplo, los más habituales que se ven en los medios para informar o pedir el cese de afirmaciones en los medios de comunicación que afecten tu honor, o para temas personales, de matrimonio, de divorcios, o a veces cualquier expresión que te haya agraviado y quieras tú que inicie un cese. Entonces, lo que se debería hacer si recibes una de estas misivas en este contexto específico sería absolver dando tu posición concreta y firme, y con esto ya dejas una señal de lo que En realmente términos estaría más pasando. sencillos, por ejemplo, una pareja que se separa o se divorcia y una de las partes, en este caso, tiene que dar una pensión por alimentos, la cual no está ocurriendo. Entonces, la persona afectada, que está a cargo de los niños, por ejemplo, podría enviar notarialmente esta carta, que va a tener más peso porque está sentando, digamos, evidencia de que efectivamente te estoy comunicando que no estás cumpliendo con tu deber. Claro, siempre se podría enviar la carta, en ese caso. Pero en ese caso particular yo, la verdad, no lo haría. ¿Por qué? Porque es un gasto. ¿Ya? Si hablamos de un tema alimenticio en el cual no hay una capacidad económica y está en juego, las cartas notariales tienen un cierto costo y gestión y elaboración. Entonces, más práctico sería iniciarle la demanda de alimentos. Ok. Pero es válido, se puede hacer. ¿En qué situaciones conviene entonces? Se puede hacer, como repito, sobre todo en temas como se ve en la prensa, que son para pedir el cese de información falsa, cuando existe un ánimo previo a una querella. La rectificación. Exacto, que se da mucho en los medios, y sobre todo en estos medios
de la farándula, ¿correcto? Luego también se puede manejar para posiciones en las cuales tienes un conflicto de intereses con la otra parte en temas patrimoniales. Por ejemplo, tú fuiste administrador de una empresa, dispusiste unos bienes y finalmente no los devolviste. La empresa te requiere a ti formalmente que devuelva los bienes previo a, perdón, si no lo haces, te iría a un proceso penal, te denunciarían. O sea, este tipo de manejo se da de esa forma para dejar a la empresa la constancia de que te requirió a ti formalmente la entrega de estos bienes o del dinero si fuiste gerente y no cuadran las cajas que entregaste, por decirlo de manera general. Entonces a la empresa le serviría mucho como un medio de prueba fehaciente previo a iniciar una acción. Y que hay una buena voluntad además. Correcto, una voluntad previa de conciliar oye, entrega esto o cumple lo que faltó para que podamos continuar y cada uno por su lado. Si no, ya me veré obligado a iniciar una acción judicial. ¿La redacción de la carta notarial tiene que hacerla un abogado? En principio podría hacerla alguien que tenga los hechos claros y los fundamentos de hecho bastante estipulados. Que no digas ni más ni menos y no vayas y alteres la realidad, porque podrías tener un problema por ello. Yo aconsejaría que siempre el área legal dé una revisión por un tema de exposición a lo que podría pasar en caso que consignaras un hecho falso o exagerando y que pudiera ser usado más bien en tu contra. Entonces siempre es importante una revisión legal. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Es decir, ya llegó la carta notarial, correcto, pueda que a mí no me haga sentido el contenido de la carta porque desde mi interpretación o desde mi lado no se ajusta a la verdad, correcto. A ver, varios escenarios, digamos, ¿no? Escenario 1, esa carta no se ajusta a la verdad desde mi interpretación. Como no es así, digo, bueno, no la respondo. Punto número 1. ¿O es necesario responder la carta contundentemente? Si vas a responder la carta, tendrías que negar todos los puntos. Ok. O simplemente absolver tu posición de cada punto. Okay. Eso es lo recomendable. Obviamente que si esto continúa con otra carta desarrollando... Si es un festival de cartas... Correcto, que es lo que inicialmente credibilidad. dijiste, entonces ya eso no es recomendable. Correcto, claro. Ahí es obvio que la persona está usándola como un vehículo... Así es. Como un instrumento, perdón, de amedrentamiento, para incomodar, qué sé yo. Y podría prestarse, si abusas del uso de la carta notarial, hasta para... Porque ya altera tu tranquilidad y tu paz en el día a día. Claro. Podrías tomar medidas como medidas de protección ante la subprefectura o hasta una acción penal por coacción, etcétera, dependiendo del tono y del grado de las cartas. Pero lo que consulta Carlos, ¿siempre hay que responderla? Yo aconsejaría que siempre se responda de manera puntual, tajante y bueno, cerrar el tema con esa carta que pueda simplemente, así te lleguen 20 cartas más sobre los mismos hechos. Exacto. Y si te llega una carta notarial que, digamos, llega a tu domicilio, pero es para otra persona o esa persona no vive ahí o X cosa, ¿qué hay que hacer? En ese caso, podrías al encargado que notifica la carta decirle que no existe. Si te llegó la carta ya y tienes la posibilidad, podrías ir a devolverla a la notaría indicando que no es, pero en todo caso ya es una responsabilidad de la notaría. Claro, porque... O sea, la carta notarial no le ha llegado, llega a una dirección equivocada, claro. ¿correcto? Pero la persona a la que va dirigida... Existe. Claro. Pero quien envía la carta notarial debe tener la diligencia de verificar. Remitente. Exacto. Tú precisas a la notaría dónde va a ser notificada. Formalmente deberías notificar, si es una persona natural, al domicilio de la ficha RENIEC actualizada. Nosotros tenemos la obligación de tener actualizado nuestro domicilio RENIEC para que puedan llegar las misivas y se dan por notificadas formalmente. Es una obligación y es una formalidad que las personas deben tener en cuenta. Asimismo, si fuera una persona jurídica quien vas a enviar la carta notarial, toda persona jurídica tiene un domicilio fiscal que se encuentra en su ficha RUC. Ese domicilio fiscal también es un domicilio formal, legal, en el cual deben recibir sus notificaciones. Si tú variaste tu domicilio real o tu domicilio fiscal como empresa y no actualizaste esta información, estás en una exposición a poder recibir no solamente las cartas notariales, sino que aquellas denuncias penales o demandas van a ser notificadas formalmente a tus domicilios conforme tu ficha RENIEC o conforme la ficha RUC de la empresa. Eso es bien importante. Esos puntos, esos temas que uno dice, qué pesado el trámite, la tramitología. Es fundamental. Si usted cambia de dirección, necesita ir a RENIEC y consignarlo en su DNI.
Así es. Que tiene que un nuevo DNI, ahí poner la nueva dirección. Así es, así necesita ser, punto. Sí, muchas personas no lo hacen y luego más adelante se ven en problemas penales o Claro. diversos temas, y cuando ya está la etapa de investigación avanzada y formalmente, al haber sido notificados, ya no pueden retrotraer el proceso y decir nulidad porque no me notificaste. No, hubo una negligencia y disposición de tu parte al no actualizar tus datos ante la autoridad correspondiente. Muy bien. Bueno, entonces ha quedado clarísimo el tema. Sí, pero básico, pero súper importante. Es ¿no? bastante, o sea, es importante. Si lo vemos desde el lado solamente de la farándula, que en el día a día se generan este tipo de cartas, correcto. Pero ya si vamos a un lado formal de nuestra vida como propietarios de inmuebles, Sí, claro. problemas familiares, o sea, es bueno saber que tienes que actuar de manera tajante, tampoco no redundante y no exagerar, pero sí una respuesta clara y sobria que demuestre tu posición y te pueda proteger ante cualquier eventualidad que la otra parte, en un mal afán o mala fe, pretende iniciar en tu contra. Por eso es tan importante que un abogado ayude a la redacción de esta carta, porque Así una es. palabra mal puesta puede significar Así legalmente es. otra cosa. Correcto. Es mejor para que se haga de manera formal y evitando contingencias para la persona. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Miguel Flores Galesio, abogado civil. Nos ha explicado todo respecto a la carta notarial, las cartas notariales. Genial a ustedes. Muy amable. 10 de la mañana con 30 minutos, ya volvemos aquí en Encendidos.